Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra píldora más de una cada 24 horas. Y hoy os voy a comentar una idea que se me ha surgido o que se me ha ocurrido viendo algunas de las encuestas, exactamente una que ahora veremos cuál es en Twitter, hablando sobre todo del tema de los famosos fenómenos paranormales en ciertos lugares. Entonces se me ha ocurrido abordarla desde un punto de vista de economía, o perdón, de ecología paranormal. Entonces voy a ir explicando qué consiste cada este concepto. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que nos han hecho todos de pequeñito. ¿Qué es la ecología, no? Bueno, pues la ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el terreno donde se encuentran, ¿vale? Deriva de una palabra alemana, se llama Ökologie, que además que deriva a su vez de una palabra o de una conjunción griega de oikos, que es casa, y logos, que es estudio. Y entonces lo que se me ocurrió fue, ¿y si cambiamos la definición de seres vivos por entes y hablamos de una ecología paranormal? ¿Vale? Bueno, pues dentro de este grupo empecé a pensar qué es un nicho ecológico, ¿vale? No el nicho no en el sentido de tumba, sino a nivel de ecología, el nicho ecológico se define como es la función, el papel y respuesta que un ente cumple en un hábitat, teniendo en cuenta los factores bióticos, es decir, la interacción con otras especies, en este caso pueden ser seres vivos o no, etcétera, factores abióticos como la temperatura, el pH, la luz, etcétera, y los factores antrópicos, es decir, aquellos que son propios del hombre. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Pues se me ocurrió que, ¿y si realmente cuando estamos a través de una encuesta que estaba utilizando o estaba realizando la última perseguida en Twitter, aquí la tenéis, ¿vale? Que os dice, si de repente descubres que empiezan a ocurrir de manera evidente fenómenos paranormales en tu propia casa, ¿qué opción tomarías? ¿No? Bueno, pues el tema es que se me ocurrió lo siguiente, ¿y si los fenómenos paranormales también se comportaran como si estuvieran dentro de nichos ecológicos? ¿Vale? Entonces, tendríamos que hablar de lo que sería una infestación oportunista, utilizando una terminología muy médica, tema que domino un poco. ¿Eh? No sé si sabéis que las infecciones oportunistas son aquellas que aparecen por dos factores, ¿no? Uno porque baja las defensas y otro porque el nicho ecológico que ocupa pues un germen en nuestro intestino, por ejemplo, se libera después de tomar antibióticos y aparece otro germen que lo ocupa. ¿Mm? O por ejemplo, cuando un germen que no tiene que estar en un sitio determinado, por ejemplo, el E. coli, la Escherichia coli, que debe de estar en el colon, por eso se llama coli, aparece en el aparato urinario. Entonces da la infección de orina. Bueno, pues entonces, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió que quizás después de ciertos eventos, el nicho ecológico que está ocupado por un ente de cualquier tipo, puede ser incluso la parte espiritual de un ser vivo o no, desaparece y es ocupada por otro ente diferente. Este ente puede ser beneficioso o perjudicial, no lo sabemos en un principio. Entonces, qué es lo que tendríamos? ¿Cuál sería el proceso? ¿No? Como hemos dicho, el proceso podría empezarse en lugares abandonados, en lugares con una historia desagradable, en ambientes extraños, en cualquier tipo de lo que nosotros conocemos como lugares encantados. Y el proceso sería, ocurre un suceso extraordinario, puede ser una gran batalla, algo desagradable, lo que fuera. Ese hecho hace que se vacíe el ente normal que habita allí y entonces se ocupa por una nueva entidad. Esta nueva entidad puede ser tanto positiva o negativa, dando lugar a diferentes consecuencias según su ocupación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? ¿Vale? Que ese ser o ese ente nuevo ha ocupado el lugar donde debería de estar otro tipo de ente que es el propio de ese lugar, ha desaparecido, aparece un ente nuevo, una energía nueva, como queráis denominarlo, y ese ente o esa energía puede ser tanto positiva como negativa. Si es positiva, ese lugar se transformaría en un lugar de poder; si es una entidad negativa, se transformaría en un lugar maldito, una entidad paranormal con sucesos pues tipo poltergeist, etcétera. ¿Cuál es la cura? Pues siempre los rituales. ¿Y qué buscan los rituales? Si os fijáis, lo que los rituales buscan siempre es expulsar ese ente que es negativo, porque realmente estos rituales nunca se hacen ante hechos que sean positivos, sino siempre ante hechos que son negativos, ante lugares que tienen eventos paranormales de tipo negativo, y conseguir que se restablezca esa flora natural, ese ente natural que debería estar allí, o bien que ese ente negativo sea sustituido por un ente positivo. Fijaros que siempre en estos rituales se utiliza la palabra salir, abandonar, debes abandonar este lugar, debes de salir de este cuerpo, etcétera, ¿no?
Entonces, si os fijáis, yo creo que puede ser curioso intentar abordar siempre este tipo de sucesos desde perspectivas, digamos, diferentes. Y hoy se me ha ocurrido hacerlo a través de lo que yo podría denominar la ecología paranormal. Dentro de poco se me ha ocurrido que ya que estamos en este proceso, voy a empezar a intentar hacerlo también a través de lo que se llama la etología, que sabéis, no sé si sabéis que es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos. Bueno, pues quizás tengamos que empezar a utilizar una etología paranormal. Vamos a empezar a estudiar el comportamiento de los entes que provocan sucesos paranormales. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.